Hola, bienvenidos a su programa más climático y biodiverso de la televisión aquí en Querétaro por Radio y Televisión Querétaro, RTQ. Quédese con nosotros porque se va a poner muy bueno. Le tenemos las noticias más importantes, como siempre, a nivel internacional, en las coordenadas nacionales y en el esquema local también le tenemos una buena noticia. Y además, en el bloque de la entrevista vamos a tener al maestro Javier García, coordinador ambiental del prestigioso Instituto de Ecología y Cambio Climático del municipio, que nos va a hablar sobre los bonos de carbono. ¿Usted sabe qué son los bonos de carbono? Si no, quédese con nosotros, y si lo sabe, también quédese, porque a lo mejor usted también puede ser una persona que adquiera y ayude a mitigar los efectos de gases invernaderos. Así es de que quédese con nosotros. Le damos la bienvenida a nuestra conductora Cecilia y vamos a arrancar con las noticias. Pues vamos con las noticias y bueno, en cuestiones de cambio climático en España, fíjate que el ritmo, aunque al que aumenta el nivel del mar, pues se ha duplicado de acuerdo al Instituto Español de Oceanografía, pues ya que estaba del 1.6 milímetros al 2.8 milímetros. Y esto, bueno, pues gracias al cambio climático está ocasionando, pues digamos que los derretimientos de Groenlandia, entre otros lugares, y pues bueno, ya está afectando a España. Pues ya habíamos comentado aquí en el programa que, digamos, parte de los impactos o externalidades negativas del cambio climático precisamente era el incremento del nivel del mar, y ahí incluso habíamos dicho aquí en las costas mexicanas qué lugares podrían verse más afectados. Entre ellos estaba principalmente Tampico. Pues eso es lo que tenemos, cómo va impactando el cambio climático por las temperaturas, los deshielos, y aumenta el nivel del mar. Y en Europa también el cambio climático pone en riesgo al ser humano por el calentamiento global, pero este fenómeno también conlleva otros peligros que no están a la vista. El caso de los virus zombie, ¿sí? Exactamente, tal como se lo estoy diciendo, los virus zombie. ¿A qué se refiere? Que ahora que se está descongelando algunas zonas del planeta, entonces ahí estuvieron prácticamente congelados ciertos virus. Y estos virus entonces pueden tener una consecuencia dentro de la salud precisamente del ser humano, se pueden transmitir, y es otro, siempre les damos malas noticias y este nuevo impacto, y ahora están los virus zombie, que es uno de los problemas que están alertando a los científicos que puede venir. Así es de que, tal y como lo recoge el Daily Mail, un equipo internacional de investigadores de instituciones de Rusia, Alemania y Francia advierten que se ha subestimado el riesgo de que las partículas virales antiguas sigan siendo infecciosas. Así es de que tomémoslo muy en cuenta, porque es otro de los impactos que puede generar el cambio climático. Y pasamos ahora a eficiencia energética. Así es, yo creo que, bueno, aquí en México la electricidad es una de las fuentes principales de energía para las operaciones y bueno, tenemos, pues yo lo veo como buena noticia, la empresa Tetra Pak ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 80%, pretendiendo llegar al 100% en el 2030, y pues bueno, es un ejemplo de lo que se puede hacer en torno a las empresas en este sentido, y es muy importante, pues como ustedes saben, ya en Querétaro también se están tomando acciones en este sentido de las reducciones de gases de efecto invernadero, y pues ojalá tomen un ejemplo de esta empresa varias empresas a nivel nacional. Fíjate que cuando estuvo el tema de los residuos, de los envases, Tetra Pak también tomó partido y realizó acciones para poder reducir, minimizar los empaques y con ello reducir también la cantidad de residuos urbanos. Y pues siempre hemos visto que ha tenido una actitud positiva con respecto a los temas y la responsabilidad ambiental. Así es de que felicidades, Tetra Pak, por tomar esta iniciativa en materia de eficiencia energética y el uso de energías limpias.
Y en Europa, déjeme decirle que los certificados de ahorro energético regulados por el Real Decreto 36/2023 permitirán que las empresas con obligaciones de ahorro energético, sí, las empresas ya tienen una obligación allá de ahorro energético, cumplan sus compromisos de un modo flexible y más eficaz mediante la promoción directa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en los sectores consumidores de energía final, que sería la industria, el transporte, servicios, residencial y agricultura. Entonces ahora se están emitiendo los certificados de ahorro energético y es una obligación de las empresas, ya no simplemente una recomendación de, oiga, usted reduzca la eficiencia energética, que diga la energía, el consumo, no, ahora tienen que obligadamente comenzar a reducir y sobre eso se van a otorgar estos famosos certificados de ahorro energético. Así es, y en noticias nacionales, la Profepa declaró, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 7 de junio de 1994 el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Y pues bueno, esto es muy importante ya que, pues como ustedes saben, en México tenemos gran cantidad de sequía. Querétaro está en el número 4 a nivel nacional de la sequía, igual Guanajuato, varios estados de la República, entonces es muy importante tomar acciones en este sentido. Y pues bueno, para darles algunos datos, pues a nivel mundial la vida de miles de millones de personas se ve afectada, ya que el 23% de la tierra ya no es productiva y el 75% ha sido transformada. Así es que pues es importante que tengamos acciones en este sentido. Y también, bueno, otro de los datos es que las tierras secas ocupan el territorio nacional con 101.5 millones de hectáreas y viven más o menos 33.6 millones de personas en estas tierras afectadas, y también la degradación de estas tierras afecta a el 43.56 millones de hectáreas. Entonces es muy importante que tomemos acciones en este sentido y cuidemos el agua para evitar también la desertificación. Fíjate que normalmente siempre estamos hablando y la gente mantiene preocupación sobre la vegetación, lo cual es muy válido, pero el suelo casi siempre nos olvidamos de él. Y el suelo es fundamental porque ahí es el sustrato donde se genera la biodiversidad, ahí es donde se producen los alimentos que usted, yo y todos consumimos. También parte de los medicamentos se producen, en fin, la misma ganadería que utiliza los pastos, etcétera. El suelo, digamos, es el soporte, el sustento de la vida en el planeta y siempre lo estamos descuidando, y entonces hay un proceso de desertificación que viene desde el norte y comienza a avanzar hacia el sur, y se dice que la última frontera de control de la desertificación aquí en México es precisamente en el Bajío y es en la cuenca del Lerma Pacífico, donde se tiene que hacer los mayores esfuerzos para poder contener este proceso de desertificación, porque si no va a pasar y vamos a continuar hacia la parte del sur de México, donde se encuentra la mayor riqueza de biodiversidad. Así es de que aquí en Querétaro nosotros tenemos una gran responsabilidad para ir conteniendo los procesos de desertificación, que son muy importantes. Al respecto le vamos a preguntar al maestro Javier García, porque nos hemos enterado que en el instituto están realizando estudios sobre precisamente la fertilidad de los suelos, la infiltración, la humedad que debe de existir para garantizar la biodiversidad y cómo se está controlando estos procesos de desertificación a través de los diferentes mecanismos regulatorios como es el ordenamiento ecológico y otros que nos puede estar platicando el maestro Javier García, pero es importante tomar en cuenta a los suelos, además de que en los suelos es donde se acumula la mayor parte de carbono. Primero están los océanos, luego en la parte terrestre están los suelos y luego viene la biomasa, que es toda la vegetación. Siempre hemos pensado que la vegetación es donde se acumula la mayor cantidad de carbono, pues no es así, es en el suelo y por eso tiene aún mayor importancia el conservar y proteger los suelos. Y finalmente en las noticias locales,
Bueno, hay una buena noticia porque finalmente se va a hacer saneamiento del río Querétaro y pues bueno, se va a iniciar con una cantidad de 5.1 millones de pesos y pues bueno, va a ser el saneamiento del río Querétaro, ahí ustedes lo pueden observar, va a estar muy interesante porque para el tramo de Querétaro son 7 tramos que se van a sanear, van a empezar por la parte de Calesa y también va a llegar, también es la parte del Marqués y una parte de Corregidora, entonces después de muchas súplicas que hicimos, va a sanearse el río Querétaro y esta es una muy buena noticia. Bueno, ya tenía años y años anunciándose que se iba a sanear el río y pasaba el tiempo y no se veía nada hasta ahora que se está concretizando un acuerdo en la comisión del Consejo de Río Querétaro para la inversión y es precisamente la Comisión Estatal de Aguas la que va a aportar este financiamiento para el saneamiento del río Querétaro, por lo menos en el tramo que atraviesa la ciudad de Querétaro. Pues esto ha sido todo por el día de hoy en cuanto a noticias y ahora vamos a ir a la entrevista con el maestro Javier García, que es el coordinador ambiental del Instituto de Ecología y Cambio Climático del municipio de Querétaro. Pues ahora vamos a continuar con la entrevista y te agradecemos, maestro Javier García, coordinador ambiental del Instituto de Ecología y Cambio Climático, que nos hace el favor de compartir información, sus opiniones y consejos, y vamos a tratar sobre los famosos bonos de carbono. Si quieres, podríamos explicarle a la audiencia qué es un bono de carbono. Bien, en el contexto internacional que estamos teniendo de precisamente cambio climático, hay un esquema de un mercado que se ha establecido, que es un instrumento, a final de cuentas económico, que se llama bonos de carbono. Un bono de carbono equivale a una tonelada de carbono que se deja de emitir hacia la atmósfera y que es una estrategia que que se ha manejado a nivel internacional para incentivar precisamente, como le mencionaba, un mercado en donde la gente o las empresas en este caso, es el concepto, así inició, puedan compensar de alguna manera sus emisiones comprando estos bonos de carbono en algunos sitios que precisamente están generando o que pueden capturar o ser resumideros de carbono para poder de alguna manera neutralizar o tratar de tener un balance neutro con respecto a lo que se emite y lo que se captura, ¿no? Entonces, este bono de carbono, como le estoy mencionando, se ha estado estableciendo en los últimos 10 años básicamente a nivel internacional y como mecanismo económico está empezando a funcionar muy bien, en donde las empresas sobre todo, y bueno, eso es porque es un mercado forzoso, por así decirlo, pero también incluso otros partes de la sociedad civil puede introducirse en un mercado voluntario, en donde la gente, al adquirir esos bonos de carbono a la instancia correspondiente, contribuye a la actividad medioambiental para financiar proyectos de muchos tipos. No solamente son de reforestación, sino también de conservación de suelo y de mejoramiento ambiental de manera general. Entonces, eso es lo que vienen siendo los bonos de carbono, este instrumento en donde se busca que cada vez más instancias participen, los adquieran y de esta manera pues poder fortalecer los proyectos que tienen que ver con esto, precisamente con la disminución de las emisiones o la captura del carbono como tal. Javier, esta parte que ustedes van a colocar de bonos de carbono en el mercado local voluntario, que además son pioneros, ¿sí? ¿En dónde está el reservorio de carbono? En el caso particular del municipio, bueno, sabemos que el municipio tiene más de una tercera parte como zonas de conservación, pero en el caso específico de nosotros procedimos a hacer un estudio precisamente para conocer las existencias de carbono que hay en el predio que es propiedad municipal y que administra el instituto, que es el Parque Joya La Barreta. Tiene 245 hectáreas, si no lo conocen los invitamos a conocerlo, que está dentro de una área natural protegida y resguarda un relicto de bosque de encino principalmente y otro tipo de vegetación. Entonces, este parque, que por cierto estamos en proceso de hacer el aniversario de los 20 años del parque, y por eso estamos sumando a empresas a que se sumen con este concepto del bono de carbono. Tenemos el parque, como les mencionaba, y dijimos, bueno, vamos a conocer
el stock de carbono que hay en el parque, porque no se conocía, y se hizo un estudio que empezó, a finales del año pasado y se concluyó en el primer trimestre de este año con la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde pudimos calcular lo que existe de carbono, y salió algo muy interesante. Aproximadamente 30.280 toneladas de carbono están almacenadas en el parque, de las cuales alrededor del 97%, digo, algo que nos sorprendió, está fijada en el suelo, y el resto en la biomasa, que es, bueno, los troncos de los árboles, las raíces, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos ese stock que obviamente pues vamos a empezar a ofertar para que las instancias compren bonos de carbono y de alguna manera pues estén compensando sus emisiones que estamos manejando en el parque. Como le mencionaba, son 30.000 toneladas, de las cuales hay que sumar unas 8.000 toneladas que estamos calculando en los próximos 5 años, que vamos a sumar de captura a través de acciones de reforestación, de protección de la zona como tal, de conservación de suelos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que se tiene en particular en el Parque Joya de la Barreta, ¿no? ¿A ti qué te parece, Cecilia? Bueno, yo le quería hacer unas preguntas al maestro Javier, porque para que nuestros ciudadanos entiendan más o menos el concepto, porque estábamos hablando de la desertificación y esto también tiene que ver con la protección de suelos, como lo decía el maestro Angulo. Entonces a mí me gustaría también que nos comentaras acerca de eso, pero y cuál es la importancia del Parque Joya de la Barreta, y también invitar a nuestros televidentes a que vayan también al Parque Joya de la Barreta y nos menciones cómo está, cuál es la importancia, en dónde está y ese tipo de cuestiones, y ligarlo un poco con la cuestión de los bonos. Ok. Bueno, como les mencionaba, bueno, el parque, para quienes no lo conozcan, es un parque municipal, como les mencioné hace rato, que tiene 245 hectáreas, que es un refugio de biodiversidad muy importante, que tanto de flora como de fauna, en donde existen una gran cantidad de especies, y es una zona que se ha ido recuperando con reforestaciones que venimos haciendo desde hace más de 10 años, que ha ido incrementando la masa forestal que tiene ahí. Y bueno, eso obviamente pues nos dio la pauta a consolidar, y más que nos acercamos al 20 aniversario, con una serie de acciones, incluida la de bonos de carbono, que es algo novedoso porque realmente no existe a nivel nacional y un poquito a nivel de algunos estados, algunos impuestos. De hecho, el gobierno del estado también está manejando algunos impuestos para poder pues compensar las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por eso tiene la relación con lo que es la captura de carbono. Sin embargo, somos, yo creo que el único municipio a nivel nacional que estamos estableciendo ya un esquema de venta de bonos de carbono enfocado en tres variantes. La parte que es como fija, que es lo de los impuestos, porque el impuesto estatal puede abonar una parte, aproximadamente un 20% con esquemas municipales. Tenemos también el esquema local voluntario, que es en empresas, con ciudadanos como ustedes, que pueden comprar bonos de carbono y de alguna manera están contribuyendo, como bien les mencionaba, a que con eso se pueda fortalecer las acciones para capturar más carbono en el Parque Joya de la Barreta, y obviamente otro tipo de actividades de tipo ambiental. Y finalmente otro tipo de esquemas de captación de bonos de carbono a través de acciones de trámites que tiene el municipio de Querétaro, ¿no? ¿Cuánto vale un bono de carbono? Muy buena pregunta. De acuerdo a la ley de ingresos municipal actual, está tasado, lo voy a convertir a pesos como tal, no tanto en las sumas, que es el valor como tal, son 431 pesos por bono. Y que equivalen a una tonelada. Cada bono es, en manera general, a nivel nacional e internacional, un bono es una tonelada de carbono equivalente, que es capturado o dejado de emitir a la atmósfera, ¿no? Entonces, pues si ustedes están adquiriendo bonos de carbono, pues en el parque se está comprobando que se está capturando el bono de carbono, y hay que protegerlo, porque pensamos de que ahí se va a quedar fijo, y no, pues puede haber muchas cosas que puedan hacer que pierda ese carbono y se libere a la atmósfera, ¿no? Entonces esa es la idea con este esquema de bonos de carbono, que nos sirva para precisamente consolidar lo que se hace en el parque, y a nivel internacional pues es lo que se está manejando, ¿no? Muchas empresas, para ponerles un ejemplo y que pueden entender un poquito más, hay empresas que tienen emisiones muy altas. Entonces buscan de alguna manera pues disminuir con mejoras técnicas, pero llega un momento que ya no pueden disminuir más, entonces buscan compensar ese excedente que tienen de carbono a través de comprar en proyectos que están establecidos, que desafortunadamente por así decirlo,
se maneja más bien en proyectos que en otros países o en otras zonas del país. Entonces, este proyecto es muy importante porque es un proyecto local que está incidiendo en los ecosistemas que nos afectan de manera directa a los queretanos, ¿no? Entonces, estamos buscando establecer precisamente este tipo de proyectos. Ya antes se había hecho algo parecido con pago de servicios ambientales en la Sierra Gorda, pero aquí en Querétaro, en su zona metropolitana, no existía nada por el estilo. ¿Qué es lo que buscamos? Es que, bueno, se pueda consolidar el parque, que tengamos actividades, y no solamente va a ser el parque, más adelante seguramente va a haber otras zonas con ecosistemas que tienen captura de carbono, que se sumen a este tipo de proyectos. Y de manera, una colaboración con empresas, con sociedad civil, vamos haciendo acciones para mejorar las condiciones y que puedan hacer mitigar los efectos del cambio climático. Fíjate que, digamos, Cecilia, se venda o no se venda los bonos de carbono, digamos, con este activo ambiental que ya tiene el municipio, el Parque Joya Lavarreta, donde se acumulan 30,000 toneladas, que no es cualquier cosa. Creo que ya el municipio está aportando acciones, medidas para poder mitigar los gases de efecto invernadero y de alguna manera contribuir a la calidad del aire aquí en la zona metropolitana, porque no solamente se queda en el municipio, sino extendería estas bondades o beneficios de carácter común a toda la zona metropolitana. Pues en buena hora, Javier, que están haciendo esto, yo creo que es bastante innovador. Y usted que nos está viendo, coméntenlo, si tiene oportunidad, aunque sea un bono, que le puedan comprar ahí en el instituto, ahí acudirían con... Sí, pueden acudir o marcar a nuestro teléfono, el teléfono ahí del Centro Cívico, el general del Centro Cívico es 442-238-7700, y hay varias extensiones, pueden marcar la extensión, la personal, que es la 6743 o 6751, entre otras extensiones, y comunicarse con nosotros precisamente o asistir directamente ahí Centro Cívico. La gente paga y ustedes les dan un certificado, ¿es cierto? Sí, la gente paga, se extiende un certificado y también hay un comprobante que, si lo quieren usar para otros fines, se les entrega por parte en cajas de ahí del municipio, donde se les da su comprobante que efectivamente hicieron el pago correspondiente. Y con su certificado, que como bien les menciono, pues para quizás al ciudadano común y corriente sea más simbólico, pero sí es una manera de contribuir. Y bueno, con las empresas se puede llegar a ver después unos esquemas incluso de deducción de impuestos, pero bueno, es otra etapa. Pero muchas empresas también van a tener compromisos internacionales y eso es una manera de comprobarlo, ¿no? De que están contribuyendo con su colaboración y su responsabilidad ambiental, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar, Cecilia? Pues nada más comentar que el asunto del medio ambiente es de todos, tanto de ciudadanos como de empresa, entonces necesitamos comprometernos todos por igual y, por ejemplo, a lo mejor para muchos puede ser una cantidad elevada, que yo como ciudadano que tengo un trabajo común pagamos un bono, pero igual se pueden juntar, ir varios y bueno, juntarse para comprar un bono de carbono que va a ser muy beneficioso para el medio ambiente y en realidad lo necesitamos porque las temperaturas, por ejemplo, ahorita están aumentando y muchos dicen, bueno, es que el año pasado no estaba igual ni el antepasado, entonces es una manera de apoyar al medio ambiente para que así el Instituto de Ecología y Cambio Climático pues tenga proyectos factibles que se puedan implementar para lograr disminuir algún poco de los efectos. Y nada más recuerdo, el promedio per cápita por persona es de 2 toneladas y eso se le llama bajas emisiones de carbono, así es de que cada ciudadano tendría así como el compromiso de adquirir por lo menos 2 bonos que equivalen a 2 toneladas de carbono. Te agradezco mucho, Javier, que nos hayas acompañado, igual a Cecilia. Muchas gracias. Y a usted que nos estuvo aquí escuchando y viendo por Radio y Televisión Querétaro, les agradezco y los veo la próxima semana, como siempre, al punto de las 5:30 cada miércoles por Radio y Televisión Querétaro. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?